El origen de una historia que parecía perfecta. Durante décadas, el nombre de Bronco ha sido sinónimo de éxito, de música norteña que atraviesa generaciones y de una identidad cultural profundamente arraigada en el corazón de México y América Latina. Detrás de cada canción, cada escenario lleno y cada aplauso interminable, existía una historia que parecía inquebrantable, la de un grupo unido, fiel a sus raíces y a su público. Sin embargo, como ocurre con muchas historias que brillan demasiado, la realidad escondía matices que el público nunca llegó a conocer. Hasta ahora, a sus 66 años, Ramiro Delgado, uno de los pilares fundamentales en la historia de Bronco, ha decidido romper el silencio. No se trata de una declaración ligera ni de una polémica pasajera. Es una confesión que ha tardado décadas en madurar, una verdad que, según él mismo afirma, ya no podía seguir guardando. Pero para entender el peso de sus palabras, es necesario regresar al inicio, los primeros pasos, sueños, sacrificios y una promesa de hermandad. En los años en que Bronco comenzaba a abrirse camino en la escena musical, la vida no era fácil para ninguno de sus integrantes. No había lujos, no había contratos millonarios, ni giras internacionales. Había, en cambio, hambre de triunfo, noches interminables de ensayo y una fe absoluta en la música. Ramiro Delgado no era simplemente un músico más dentro del grupo. Era un creador, un arquitecto silencioso del sonido que definiría a Bronco. Su disciplina, su capacidad para adaptarse y su compromiso lo convirtieron rápidamente en una pieza clave. Éramos como una familia. Recordaría años después en una entrevista íntima. Compartíamos todo, desde los escenarios hasta los problemas personales. No había diferencias, o al menos eso creíamos. La relación con Lupe Esparza, líder visible del grupo, también parecía sólida en aquellos primeros años. Ambos compartían la visión de llevar la música norteña a nuevos horizontes, de romper barreras y conquistar audiencias que hasta entonces no habían sido alcanzadas. Pero con el éxito, llegaron también los primeros cambios. El ascenso a la fama y las primeras grietas invisibles. Cuando Bronco comenzó a llenar auditorios y a dominar las listas de popularidad, el grupo entró en una nueva etapa. Lo que antes era pasión pura, empezó a mezclarse con contratos, cifras, decisiones empresariales y, sobre todo, dinero. Y es precisamente ahí donde, según Ramiro Delgado, comenzaron los verdaderos problemas. Al principio, nadie preguntaba cuánto ganaba el otro, confiesa. Pero cuando empezamos a ver cifras grandes, todo cambió. Ya no era solo música, era un negocio. Las decisiones que antes se tomaban en conjunto empezaron a centralizarse. Las ideas musicales, que alguna vez fueron discutidas entre todos, comenzaron a ser filtradas. Poco a poco, Delgado sintió que su voz perdía peso dentro del grupo. No fue un cambio brusco, sino un proceso lento, casi imperceptible, pero constante. Yo proponía cosas, arreglos, estilos, incluso canciones, recuerda. Pero muchas veces ni siquiera eran consideradas. Era como si ya no importara lo que yo pensaba. La sensación de exclusión no era lo único que lo inquietaba. El tema más delicado: el dinero y el valor del trabajo. Uno de los puntos más controvertidos que Ramiro Delgado ha revelado tiene que ver con el reparto de ingresos dentro de Bronco. Durante años, los fans imaginaron que el éxito del grupo se traducía en una estabilidad económica equitativa para todos sus miembros. Pero según Delgado, la realidad era muy distinta. Yo trabajaba como todos, viajaba, componía, tocaba, daba conciertos, afirma con firmeza, pero el dinero que recibía no reflejaba eso. En su testimonio, Delgado describe una situación en la que, a pesar de ser parte esencial del grupo, se sentía más como un empleado que como un socio. Con el tiempo entendí que no era parte del negocio. Era alguien contratado dentro de él, explica. Y eso duele cuando has dado tu vida por el proyecto. El contraste entre los ingresos generados por la banda y lo que él percibía personalmente se convirtió en una fuente constante de frustración. No era envidia, era justicia, aclara. Yo solo quería que se reconociera mi trabajo de forma justa. Este punto, según sus propias palabras, fue uno de los detonantes principales de la crisis interna que terminaría cambiando su vida para siempre. Conflictos creativos. Cuando las ideas chocan, más allá del dinero, existía otro factor igual de importante: la dirección artística del grupo. Bronco, como muchas bandas longevas, enfrentó el desafío de evolucionar sin perder su esencia, pero no todos estaban de acuerdo en cómo lograrlo. Ramiro Delgado tenía una visión clara: innovar, experimentar, abrir nuevas puertas musicales. Sin embargo, esa visión no siempre coincidía con la de la dirección principal del grupo. Yo quería probar cosas nuevas, sonidos distintos, fusiones, explica. Pero muchas veces me decían que no, que eso no era Bronco. Estas diferencias, lejos de resolverse, se acumularon con el tiempo. Cada idea rechazada
Cada propuesta ignorada iba construyendo una barrera invisible entre Delgado y el resto del grupo. Llegó un momento en que ya no me sentía parte de las decisiones, confiesa. Solo cumplía con lo que se me pedía. Ahí, cuando un artista deja de sentirse escuchado, el conflicto deja de ser profesional y se vuelve personal. El silencio, que duró años. A pesar de todo, Ramiro Delgado no abandonó el grupo de inmediato. Durante mucho tiempo, decidió guardar silencio. Tenía miedo de perderlo todo, admite. Bronco era mi vida. No sabía quién sería sin eso. El cariño del público, los recuerdos construidos, los años de esfuerzo, todo eso lo mantenía firme, incluso cuando por dentro comenzaba a quebrarse. Pero el silencio, como él mismo reconoce, tiene un límite. Uno puede aguantar muchas cosas, pero llega un punto en que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Ese punto estaba cada vez más cerca. El principio del fin. Las tensiones internas alcanzaron un nivel que ya no podía ignorarse. Las diferencias económicas, los desacuerdos creativos y la sensación de desigualdad comenzaron a afectar no solo la relación profesional, sino también la convivencia personal. Ya no éramos los mismos, dice con nostalgia. La amistad se había transformado en algo distinto. Fue entonces cuando Delgado empezó a considerar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejar Bronco. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de años de acumulación, de silencios, de dudas y de decepciones. Me costó mucho, más de lo que la gente imagina, confiesa. Pero en ese momento, aún no sabía que su salida no solo marcaría un antes y un después en su carrera, sino que también abriría la puerta a una verdad que tardaría décadas en salir a la luz. Un secreto que el tiempo no pudo borrar. Hoy, a los 66 años, Ramiro Delgado asegura que ha llegado el momento de contar su versión. No para generar polémica ni para atacar a nadie, sino para cerrar un capítulo que, durante demasiado tiempo, quedó incompleto. Necesitaba decirlo. Por mi historia y por la verdad, afirma. Lo que comenzó como un sueño compartido, terminó convirtiéndose en una historia llena de matices, donde el éxito convivió con el conflicto, y la música con las diferencias humanas. Y, aunque este es solo el inicio de su relato, una cosa ya ha quedado clara. La historia de Bronco, tal como la conocíamos, está a punto de cambiar para siempre. La ruptura inevitable, el día que todo cambió para siempre. No fue una discusión aislada ni un solo evento lo que provocó la ruptura. Fue una suma de circunstancias que, poco a poco, llevaron a una situación insostenible. Cuando miras hacia atrás te das cuenta de que todo ya venía mal desde hace tiempo, recuerda Delgado con una mezcla de serenidad y nostalgia. Pero uno se aferra, porque cree que las cosas pueden mejorar. Sin embargo, llegó un día en que ya no había vuelta atrás. El detonante, una conversación que lo cambió todo. Según relata Ramiro Delgado, el momento decisivo ocurrió durante una reunión interna del grupo. No era la primera vez que se discutían temas económicos o creativos, pero aquella conversación tuvo un tono distinto. Ese día decidí hablar claro, explica. Ya no podía seguir callando lo que sentía. Durante la reunión, Delgado expuso abiertamente su inconformidad. Habló del reparto de ingresos, de la falta de reconocimiento y de la necesidad de replantear la estructura del grupo. Les dije que no era justo, que todos estábamos trabajando igual, pero no todos recibíamos lo mismo, recuerda. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. El ambiente se tensó inmediatamente. Sentí que no querían escuchar, como si ya todo estuviera decidido desde antes. En ese instante, según sus propias palabras, comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Su voz ya no tenía el peso que alguna vez tuvo dentro de Bronco. El choque con el liderazgo. Uno de los puntos más delicados de su testimonio es la relación con Lupe Esparza, figura central del grupo. Durante años, Delgado había respetado su liderazgo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación comenzó a deteriorarse. No tengo nada personal en contra de él, aclara. Pero sí creo que hubo decisiones que afectaron a todos. El conflicto no era solo económico, sino también estructural. Delgado sentía que el grupo había dejado de funcionar como una unidad para convertirse en un proyecto controlado por una sola figura. Antes decidíamos juntos, después ya no, afirma. Y cuando eso pasa, el equilibrio se rompe. En aquella reunión, las diferencias entre ambos se hicieron evidentes. Las posturas eran claras, pero irreconciliables. Yo pedía equidad. Ellos defendían lo que ya estaba establecido, resume. Ese fue, según él, el punto sin retorno. La sensación de traición. Más allá de los números y las decisiones, lo que más afectó a Ramiro Delgado fue el aspecto emocional de la situación. Lo que más duele no es el dinero, es sentir que no valoran lo que hiciste durante tantos años, confiesa. Para alguien que había entregado gran parte de su vida al grupo, la sensación de ser tratado como un simple empleado resultaba devastadora. Yo no llegué a Bronco por un sueldo, explica. Llegué por un sueño,
por la música, por el proyecto. Con el tiempo, esa motivación inicial se fue transformando en una carga. Sentía que estaba ahí por obligación, no por pasión, añade. Cuando la pasión desaparece, lo que queda difícilmente puede sostenerse. El día de la decisión. Después de aquella reunión, Delgado tomó una decisión que llevaba tiempo rondando en su mente. No fue de un día para otro, pero ese fue el momento en que supe que tenía que irme, afirma. La idea de abandonar Bronco no era sencilla. Implicaba dejar atrás años de trabajo, reconocimiento, estabilidad y, sobre todo, una identidad construida con el tiempo. Bronco no era solo un grupo, era parte de mí, dice con emoción contenida. Sin embargo, quedarse significaba aceptar una situación que ya no podía tolerar. Tenía que elegir entre seguir ahí o respetarme a mí mismo, reflexiona. Eligió lo segundo, la salida, entre el silencio y la polémica. Cuando finalmente se hizo pública su salida, las versiones comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de conflictos internos, otros de diferencias irreconciliables, y muchos simplemente especulaban sin conocer la verdad. Se dijeron muchas cosas, algunas ciertas, otras completamente falsas, comenta Delgado. Durante ese tiempo, él decidió no responder. Preferí callar, no quería generar más conflicto, explica. Pero ese silencio tuvo un costo. Cuando no hablas, otros cuentan la historia por ti, reconoce. Así fue como su salida de Bronco quedó envuelta en una nube de rumores que durante años nadie aclaró completamente. El impacto emocional. Empezar de nuevo. Dejar el grupo no solo fue una decisión profesional, sino también un golpe emocional profundo. Fue como perder una parte de mi vida, admite. Después de tantos años dentro de Bronco, enfrentarse a una nueva etapa no era fácil. Tuve que empezar desde cero. Volver a encontrar mi lugar, recuerda. Hubo momentos de duda, de incertidumbre y de cuestionamientos personales. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, confiesa. Pero con el tiempo, comenzó a ver las cosas desde otra perspectiva. A veces tienes que perder algo grande para recuperar tu paz, reflexiona. El público. Entre el apoyo y la confusión. La reacción de los fans también fue un factor importante en este proceso. Muchos seguidores expresaron su apoyo, reconociendo su trayectoria y su aporte al grupo. Otros, en cambio, no entendieron su decisión. Había gente que me decía que Bronco no era lo mismo sin mí, y otros que pensaban que yo había cometido un error, comenta. Esa división reflejaba, en cierto modo, la falta de información clara sobre lo que realmente había ocurrido. Por eso decidí hablar ahora, explica, porque la gente merece saber la verdad, una verdad que empieza a salir a la luz. Hoy, años después de su salida, Ramiro Delgado siente que finalmente puede contar su versión sin miedo. No lo hice antes porque no estaba listo, admite, pero ahora sí. Su testimonio no busca reabrir heridas, sino cerrar un capítulo que quedó inconcluso. No se trata de culpar a nadie, se trata de ser honesto, afirma. Esa honestidad es la que ha dado forma a esta revelación que, poco a poco, está cambiando la percepción pública sobre la historia de Bronco. El camino hacia la reconciliación, o el cierre definitivo. Aunque el tiempo ha pasado, la pregunta sigue en el aire. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Delgado no descarta nada, pero tampoco lo da por hecho. La vida da muchas vueltas, dice, vos nunca puedes decir nunca. Sin embargo, también es consciente de que algunas cosas simplemente no vuelven a ser como antes. Hay etapas que se cierran, y hay que aceptarlo, concluye. En este punto de la historia, una cosa es clara. La salida de Ramiro Delgado no fue un simple cambio dentro de una banda. Fue el resultado de años de tensiones, decisiones difíciles, y una lucha interna por dignidad y reconocimiento. Pero aún queda una parte importante por contar, porque después de la ruptura vino algo que nadie esperaba. La vida después de Bronco. Entre la reconstrucción y la verdad que ya no podía ocultarse. Cuando Ramiro Delgado cerró definitivamente la puerta de Bronco, no solo abandonó un grupo musical, dejó atrás una etapa que había definido gran parte de su identidad. Durante años, su nombre estuvo ligado inseparablemente a la historia de la banda. Por eso, cuando todo terminó, el silencio que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a transformarse en una necesidad urgente de reconstruirse y de entender quién era sin ese pasado. Al principio no sabía qué hacer, confiesa. Había dedicado toda mi vida a eso. De repente, todo cambió. El vacío tras la salida. El primer impacto no fue económico ni profesional, fue emocional. Ramiro describe ese momento como una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, sentía que finalmente se había liberado de una situación que lo hacía infeliz, pero por otro, enfrentaba una realidad completamente nueva. Es extraño, porque sabes que tomaste la decisión correcta, pero aún así duele, explica. Las giras, los escenarios llenos, la rutina del grupo, todo desapareció de un día para otro. Y con ello, también desapareció una estructura que durante años le había dado estabilidad. Te acostumbras a una vida,
Y cuando eso se rompe, tienes que aprender a empezar otra vez, añade. Ese proceso no fue inmediato ni sencillo. Reconstruirse desde cero, lejos de rendirse. Delgado decidió volver a sus raíces, la música. Pero esta vez, lo haría bajo sus propios términos. Quería recuperar lo que había perdido. Mi voz, mis ideas, mi libertad, afirma. Comenzó a trabajar en nuevos proyectos, explorando sonidos que antes no había podido desarrollar dentro del grupo. Sin restricciones, sin límites impuestos por otros, su creatividad volvió a fluir. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacer lo que realmente quería, dice con convicción. Sin embargo, el camino independiente también tenía sus desafíos. Ya no tienes la estructura de una gran banda. Tienes que construir todo tú mismo, explica. Desde la producción hasta la promoción, cada paso requería esfuerzo y paciencia. Pero esta vez, había algo diferente. La sensación de control sobre su propio destino. La sombra de Bronco. A pesar de avanzar, el pasado seguía presente. El nombre de Bronco aparecía constantemente en entrevistas, en comentarios de fans, en comparaciones inevitables. Para muchos, Ramiro Delgado siempre sería el ex integrante de Bronco. Es algo que nunca se va a borrar. Y tampoco quiero borrarlo, reconoce. Pero también sabía que no podía vivir anclado en esa etiqueta. Yo soy más que eso, se afirma. Tengo una historia propia. Esa dualidad, honrar el pasado sin quedar atrapado en él, se convirtió en uno de los mayores retos de su nueva etapa. Los rumores que nunca desaparecieron. Mientras Delgado intentaba avanzar, las especulaciones sobre su salida de Bronco continuaban. Durante años, circularon versiones contradictorias. Conflictos personales, problemas internos, desacuerdos irreparables, incluso historias completamente inventadas. Escuché de todo, comenta. Cosas que nunca pasaron, situaciones que fueron exageradas. Lo más difícil, según él, no fue lo que se decía, sino no poder responder. Guardé silencio por mucho tiempo, quizás demasiado, admite. Ese silencio, aunque buscaba evitar más conflictos, terminó alimentando aún más la incertidumbre. Cuando no aclaras las cosas, la gente llena los vacíos con lo que imagina, reflexiona. Guay, así fue como su historia quedó distorsionada durante años. El momento de la reflexión. Con el paso del tiempo, la perspectiva de Delgado comenzó a cambiar. La distancia le permitió analizar lo ocurrido con mayor claridad, sin la carga emocional del momento. Entendí que todo lo que pasó tenía un porqué, explica. Nada sucede por casualidad. También empezó a reconocer sus propias decisiones, sus aciertos y sus errores. No todo fue culpa de otros, yo también fui parte de la historia, admite con honestidad. Esa autocrítica marcó un punto de inflexión en su proceso personal. Para avanzar, primero tienes que entender, afirma, la necesidad de hablar. Aunque durante años evitó el tema, llegó un momento en que el silencio dejó de ser una opción. No podía seguir guardando todo eso, confiesa. La presión no venía solo del exterior, sino también de su interior. Sentía que tenía una deuda conmigo mismo, con mi historia, añade. Fue entonces cuando decidió que era momento de hablar, de contar su versión sin filtros ni miedo. No para atacar a nadie, sino para decir lo que realmente pasó, aclara. Esa decisión no fue fácil. Sabía que sus palabras generarían reacciones, opiniones divididas y posiblemente nuevas controversias. Pero también sabía que era necesario. La confesión que lo cambió todo. Cuando finalmente habló, sus declaraciones sorprendieron a muchos. No solo confirmó los rumores sobre conflictos económicos y creativos, sino que también reveló el sentimiento más profundo que había marcado su salida, la sensación de haber sido tratado como un empleado dentro de un proyecto al que había entregado su vida. Eso fue lo más duro, afirma. Sentir que no eras parte, cuando en realidad lo eras todo. Sus palabras no pasaron desapercibidas. Para algunos, fue una revelación valiente. Para otros, una polémica innecesaria. Pero lo cierto es que, por primera vez, la historia tenía una versión clara desde su propia voz. Ya no me importa lo que piensen. Lo importante es que dije la verdad, asegura. La reacción del entorno. Tras su confesión, las reacciones no se hicieron esperar. Medios de comunicación, fans y figuras del medio comenzaron a debatir sobre sus declaraciones. Algunos respaldaron su postura, destacando su trayectoria y su aporte al grupo. Otros cuestionaron el momento y la forma en que decidió hablar. Sabía que iba a pasar, comenta con tranquilidad. Cuando dices la verdad, no todos están preparados para escucharla. Sin embargo, Delgado asegura que no se arrepiente. Lo volvería a hacer, afirma, porque ahora estoy en paz. Una nueva etapa. Hoy, lejos de los conflictos del pasado, Ramiro Delgado vive una etapa distinta. Más tranquilo, más enfocado en su música y en su vida personal, ha logrado encontrar un equilibrio que antes no tenía. Aprendí que el éxito no lo es todo, reflexiona. Lo más importante es estar bien contigo mismo. Su historia, marcada por el éxito, el conflicto y la transformación, se ha convertido en un testimonio de resiliencia. Todo lo que viví me hizo quien soy hoy, concluye.
Pero aún queda una última parte por contar. Porque después de la verdad, viene algo aún más profundo. El cierre. Y en ese cierre, Ramiro Delgado revelará no solo lo que ocurrió, sino lo que realmente siente hoy sobre Bronco, sobre su pasado y sobre las personas que formaron parte de esa historia. El cierre definitivo, entre el perdón, la verdad y el legado que queda para siempre. Después de años de silencio, de especulaciones, de versiones incompletas y de emociones contenidas, Ramiro Delgado ha llegado finalmente al punto más importante de su historia, el cierre. No se trata solo de haber hablado, no se trata únicamente de haber revelado lo que durante tanto tiempo permaneció oculto. Se trata de algo más profundo, aceptar lo vivido, comprenderlo y sobre todo, dejarlo atrás. A veces creemos que cerrar un capítulo es olvidar, pero no es así, reflexiona. Cerrar es entender, aceptar y seguir adelante sin cargar con el peso del pasado. A sus 46 años, Delgado afirma que, por primera vez en mucho tiempo, siente que ha logrado exactamente eso. Mirar hacia atrás sin dolor. Durante gran parte de su vida, el nombre de Bronco estuvo ligado a emociones intensas. Orgullo, pasión, frustración, tristeza. Era imposible hablar del grupo sin revivir todo lo que significó, pero hoy esa carga ha cambiado. Antes me dolía hablar del tema, admite. Ahora puedo hacerlo con calma. Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de años de reflexión, de distancia y de un proceso personal que le permitió ver las cosas desde otra perspectiva. Entendí que no todo fue malo, reconoce. También hubo momentos maravillosos, experiencias únicas, cosas que nadie me puede quitar. Y es precisamente esa capacidad de reconocer tanto lo bueno como lo difícil lo que le ha permitido avanzar. ¿Perdón o simplemente aceptación? Una de las preguntas más inevitables es si existe perdón. ¿Ha perdonado Ramiro Delgado a quienes, según su versión, no valoraron su trabajo? ¿Existe algún tipo de reconciliación emocional con el pasado? Su respuesta no es sencilla, pero sí honesta. No sé si lo llamaría perdón, pero sí aceptación, dice. Para él, el perdón no implica olvidar ni justificar lo ocurrido, sino dejar de cargar con el resentimiento. No puedes vivir con ese peso toda la vida, explica. Te destruye por dentro. En lugar de eso, ha optado por soltar. Cada quien tomó sus decisiones, y yo tomé la mía, afirma. Esa postura, lejos de ser una evasión, refleja un nivel de madurez que solo el tiempo puede dar, la verdad como liberación. Después de su confesión pública, Delgado experimentó algo que durante años le había sido esquivo, tranquilidad. Decir la verdad te libera, asegura. No porque cambie el pasado, sino porque cambia la forma en que uno se relaciona con él. Ya no tengo nada que esconder, y eso me da paz, añade. Esa paz no depende de la opinión de los demás, ni de las reacciones del público, ni siquiera de lo que puedan pensar sus antiguos compañeros. Esto no era para ellos, era para mí, aclara. Tú en ese sentido, esa decisión ha cumplido su propósito. Bronco hoy, respeto sin pertenencia. Cuando se le pregunta sobre Bronco en la actualidad, Delgado responde con una mezcla de respeto y distancia. Es una parte importante de mi vida, pero ya no es mi vida, afirma. Reconoce el impacto que el grupo sigue teniendo en la música y en el público, pero también deja claro que su camino es otro. Les deseo lo mejor. De verdad, dice sin titubeos. Sin embargo, también es consciente de que su historia dentro del grupo quedó marcada por lo que ocurrió. No puedo cambiar lo que pasó, pero tampoco necesito hacerlo, añade. Esa claridad es quizás una de las señales más evidentes de que ha logrado cerrar ese capítulo. ¿Una reconciliación posible? A pesar de todo, la pregunta sigue presente. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Delgado no descarta completamente esa posibilidad, pero tampoco la considera necesaria. Si algún día se da, será porque tiene que darse, no porque alguien lo fuerce, explica. Para él, las relaciones no pueden reconstruirse desde la presión externa, sino desde una voluntad genuina. Las cosas tienen que nacer de manera natural, afirma. Guay, si eso no ocurre, también está bien. No todo en la vida necesita resolverse de la forma que la gente espera, concluye. El legado de una historia compleja. Más allá de las polémicas, de los conflictos y de las revelaciones, hay algo que permanece intacto. El legado. Ramiro Delgado fue, es y seguirá siendo una pieza clave en la historia de Bronco. Su contribución musical, su talento y su entrega forman parte de una etapa que marcó a millones de personas. Eso nadie lo puede negar, dice con firmeza. Güey, aunque su salida estuvo rodeada de controversia, su aporte sigue siendo reconocido por quienes conocen la historia completa. Al final, lo que queda es la música, reflexiona. Y esa es más fuerte que cualquier problema. La lección detrás de la historia. Si algo ha aprendido Delgado a lo largo de este proceso, es que el éxito no siempre es lo que parece. Desde afuera todo se ve perfecto, pero la realidad es otra, afirma. Su historia
Es un recordatorio de que incluso en los proyectos más exitosos pueden existir conflictos, desigualdades y decisiones difíciles. Lo importante es no perderte a ti mismo, aconseja. Esa es quizás la lección más valiosa que deja su testimonio. El hombre detrás del músico. Hoy, más allá del artista, existe un hombre que ha aprendido a priorizar su bienestar. Lejos de los escenarios masivos y de la presión constante, Delgado ha encontrado una forma de vida más tranquila, más equilibrada. Ahora valoro cosas que antes no veía, confiesa. La familia, la paz, la libertad. Elementos que, según él, habían quedado en segundo plano durante muchos años. El éxito no sirve de nada si no estás bien contigo mismo, afirma. Un final, o un nuevo comienzo. Aunque este capítulo representa el cierre de una etapa, también marca el inicio de otra. Una etapa en la que Ramiro Delgado ya no está definido por su pasado, sino por lo que decide construir a partir de él. No sé qué viene después, pero estoy listo, dice con una sonrisa que refleja serenidad. Su historia, lejos de terminar, continúa. Pero ahora lo hace desde un lugar distinto. Uno en el que la verdad ya no pesa, sino que libera. Guay así. Después de años de silencio, finalmente todo ha sido dicho. No quedan secretos, no quedan dudas, no quedan versiones incompletas. Solo queda una historia real, contada por quien la vivió